Hola, muy buenas tardes, Rodrigo. Esto se da en el contexto de una liberación de 24 internos que se les da la libertad condicional. Esto a propósito de lo que decide la Corte de Apelaciones. En su mayoría son internos que tenían buen comportamiento. El problema es que dentro de este grupo es que sale el nombre de Mauricio Ortega Ruiz, que es la persona que fue condenada por el ataque contra Nabila Rifo. Esto ocurre en el 2016 en el sur de nuestro país. Ella tuvo que enfrentar un momento muy crítico de salud durante los primeros días, las primeras semanas. Luego, una vez que se recupera de esta agresión física, finalmente se ve enfrentada a esta situación donde su agresor es formalizado, luego es condenado. Fue un proceso largo, fue un proceso duro también para ella, porque en primera instancia, como tú bien lo decías, se da una condena de más de 20 años y esto por femicidio frustrado. De acuerdo a la legislación y en ese momento que se lleva a cabo, efectivamente se logra modificar esta condena, se reduce la cantidad de años, se saca este femicidio frustrado finalmente para poder reducir estos años de condena contra Mauricio. Luego de ello es que finalmente, a través de este informe que entrega Gendarmería, el cual, insisto, no recomienda la liberación de él, sino que es una decisión que se toma por parte de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, finalmente se decide que esta persona va a quedar en liberación. Él alcanza a estar cerca de 9 años dentro de la cárcel por esta agresión que ocurre y que comete contra Nabila Rifo. Y en ese contexto es que han habido y surgido varias reacciones, desde el Palacio de la Moneda hasta aquellas personas que estuvieron presentes en ese proceso. Hablamos de expertos también que han analizado este caso, qué pasa con esta resolución de la Corte de Apelaciones, porque recordemos que en ese contexto nosotros hemos visto anteriormente liberaciones de personas que han sido condenadas por delitos de género. Estamos hablando de femicidios frustrados, por delitos que tienen relación también con agresiones sexuales, y evidentemente son personas que luego de un par o cierta cantidad de años nuevamente son detenidas por situaciones similares. O sea, me gustaría hacer en este caso hacer el nexo con lo que pasó con Ámbar. Ahí tenemos el caso de una persona que se reduce la condena, que es liberada, una persona que había sido formalizada por homicidio y ha asesinado a 2 personas y finalmente reincide en un delito que tiene un vínculo o un motor muy parecido. Entonces es importante mirar estos casos con detención, y es por ello que desde la ministra de la Mujer hasta Ministerio de Justicia, bueno, hablamos también con Interior, con distintos ministros que se refirieron a este caso, y me gustaría, Rodrigo, que los escucháramos, porque evidentemente se van a tomar acciones en relación a esto que ha ocurrido con esta liberación del agresor de Nabila Rifo. Bien, me parece bien. Para tratar de explicarlo más claramente, es una consecuencia de la calificación jurídica que se dio en la época a los hechos. ¿Por qué? Porque se rebajó la calidad jurídica del delito desde un femicidio frustrado hacia lesiones graves, gravísimas. Desde el Ministerio de la Mujer y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género no compartimos esta decisión. En segundo lugar, que el día de hoy hemos decidido recurrir de 2 formas. Uno es un amparo y otro es un recurso de reposición respecto a que Nabila no fue oída, para revertirlo. Y en tercer lugar, y a propósito de la legítima preocupación de la ciudadanía respecto de la seguridad de Nabila, es que hemos solicitado a Carabineros de Chile y al Ministerio de Seguridad un reforzamiento de su protección. Nosotros lo hemos dicho en múltiples ocasiones, somos respetuosos de los fallos de los tribunales de justicia, y esto no obsta a acciones que puedan realizar los representantes de la víctima. En este caso entendemos que además está representada por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, entonces tenemos que ver si ese servicio en conjunto con ese ministerio interpondrán alguna acción, pero como le digo, esta es una decisión que toma la Corte de Apelaciones de Coyhaique en los procesos de libertad condicional, y nosotros somos respetuosos de las decisiones de los tribunales de justicia. Nosotros consideramos no solo que es atendible, sino que la situación del otorgamiento del beneficio es completamente
excepcional y en consecuencia admite que se interpongan los recursos respectivos. No se compadece ni con la reforma que ha aprobado el Congreso, ni en segundo lugar con los antecedentes que se encuentran en esa solicitud. Sin perjuicio de eso, es una resolución jurisdiccional que para plantear los argumentos que ha señalado el Gobierno y particularmente la ministra Orellana, será el recurso respectivo que se interponga el que deberá resolverse sobre este punto. Pero para el Ejecutivo, dadas las características del delito y las reformas legales que hemos tenido en el último tiempo, es un asunto que nos preocupa. En Chile existe separación de poderes del Estado, hay ciertas decisiones que le corresponden a los tribunales. Cuando el Gobierno tiene una opinión distinta, obviamente ejerce los recursos del caso. Y es precisamente a lo que se ha referido la ministra de la Mujer, porque no compartimos la resolución adoptada por la Corte y esa es la razón por la cual se ha presentado o se va a presentar el recurso correspondiente. Va a haber una instancia de apelación a través del Servicio Nacional de la Mujer y una solicitud de cautelares para proteger efectivamente a Nabila Rifo a propósito de esta decisión que se ha tomado y que consideramos que puede obviamente poner en riesgo su seguridad. Me parece muy bien lo que dice la ministra Vallejos acá y lo que dice también la ministra Orellana y lo que dice el ministro Elizalde. Es decir, resumo un poco lo que quiere decir el Gobierno hoy día. El Gobierno no comparte la resolución tomada y el Gobierno va a apelar. Voy a involucrar a la Cata, pero antes quiero decirles a ustedes lo que dijo el informe de Gendarmería respecto a Mauricio Ortega. El informe de Gendarmería dice: el condenado mantiene distorsiones procriminales, agregando que, comillas, el sujeto niega su participación en los hechos de agresión, minimiza y justifica las acciones violentas y no visualiza el daño a la vista. Además, se hace referencia en este informe de Gendarmería a un trastorno narcisista, resaltando elementos como el uso de la mentira, la manipulación. Pese a todos estos elementos, los jueces decidieron otorgar la libertad condicional. ¿Cómo lo explicamos esto, Catalina? ¿Qué dicen los tribunales también? ¿Qué dice la justicia? ¿Qué respuesta hay si uno tiene, más allá de que Gendarmería no decida, pero sí da antecedentes como para tomar en cuenta sobre la mesa la discusión de liberar o no liberar a alguien? ¿Por qué toman esa determinación finalmente? Hablamos de una libertad condicional que si bien es cuestionada, es criticada, fue una decisión que toma la Corte de Apelaciones. No ha sido una recomendación de Gendarmería. Tú bien ahí leías el informe con respecto a todos los estudios psicológicos, sociales que se les hace a este tipo de reos antes de entregarles este beneficio de libertad condicional. O sea, hay una revisión por parte de la Corte de Apelaciones, quien leyó ese informe y pese a lo que ahí está descrito, toma esta decisión. Por eso es que el Gobierno, el Palacio de la Moneda, desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género hasta el Ministerio del Interior, se han alineado con respecto a esto de presentar una apelación y así poder revertir esta situación. Estamos hablando de una persona que va a quedar en libertad, que se va a relacionar, que se va a encontrar con aquella persona que él agredió y aún así niega haber agredido, pese a la condena, pese a que en algún momento se dijo que esto era un femicidio frustrado, que no fue tipificado de esta forma. Se reduce la condena de más de 20 años a 18 y finalmente esta persona lo único que cumple dentro de la cárcel son 8 años y 2 meses y a eso se le suma el tiempo que estuvo en prisión preventiva mientras se realizaba la investigación de los hechos por los cuales en ese momento se inculpaba, que era este ataque contra Nabila Rifo. En esa línea es que también hay que escuchar lo que señala la Corte Suprema, que al menos han también querido hablar en relación a este tema. Los invito a escuchar lo que nos dijo sobre esta liberación de este agresor de Nabila Rifo. Bueno, eso es un tema que corresponde a la jurisdicción que se está analizando y no tenemos nada, nosotros no hemos tocado ese tema porque eso es independencia absoluta de los tribunales, así que nosotros no podemos meter en eso.
Claro, ya escuchábamos las reacciones del Tribunal Máximo en relación a este caso que ha sido bastante cuestionado, y no solamente a nivel del Palacio de la Moneda, sino que también desde aquellas que han trabajado durante muchos años en términos y han abordado estos delitos de género, expertas que durante muchos años tienen experiencia también sobre este tipo de casos. ¿Qué es lo que pasa finalmente con este tipo de agresores una vez son liberados, si son reincidentes o no? Qué tan importante y relevante también es lo que señala Gendarmería en este informe que se presenta ante la Corte de Apelaciones. Estamos hablando de gendarmes que prácticamente conviven con esta persona que está cumpliendo condena adentro, lo vigilan, lo ven 24/7. ¿Quiénes mejor van a saber cómo es el comportamiento de un reo al interior de la cárcel, independientemente si se involucra o no con otros reos en algunos conflictos? Porque eso también se evalúa, si es que tiene una conducta intachable o no. Probablemente puede que haya tenido una conducta intachable que no se haya vinculado con otros reos en peleas, en cosas así, pero finalmente el perfil psicológico también es sumamente importante porque son hechos por especialistas que están al interior de las cárceles. En esa línea conversamos con algunas expertas quienes nos han hablado y nos han entregado también su punto de vista sobre esta liberación. Los invito a escuchar lo que nos dijeron. Es importante tener en consideración que esto no significa una amnistía, es decir, no existe un perdón de la condena, sino que la condena se sigue cumpliendo en libertad. Es importante también mencionar que esta resolución no es apelable por la parte contraria que en su oportunidad estuvo en el juicio. Es decir, no es apelable ni por la víctima ni por el querellante. En este caso, la libertad condicional viene a ser un instrumento de reinserción social, de permitir que se cumpla con esa parte de la pena. Además, él ya cumplió la mitad de lo que corresponde también a su condena, por lo cual cumpliría con los requisitos a pesar de que no tiene el informe aprobado de Gendarmería. Es importante indicar que la libertad condicional no significa que el imputado, en este caso el condenado, no siga cumpliendo su pena, sino que él durante el tiempo que le resta el cumplimiento total de ella deberá estar cumpliendo con las medidas que se le impuso por parte de esta comisión al momento de otorgarle la libertad condicional. Claro, y escuchábamos, cumple con algunos requisitos, pese a que el informe de Gendarmería no recomendaba esta liberación. También hay que ver lo que señalaba ahí, por qué toma esta decisión en la Corte de Apelaciones, qué pasa también con el Tribunal Máximo, la Corte Suprema, la apelación que van a presentar por parte también del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Pero lo más importante es lo que señalaba la ministra, no sé si lo alcanzamos ahí a escuchar, que es las medidas que van a instalar para cuidar, para proteger a esta mujer, que estamos hablando de Nabila Rifo, porque es una persona que una vez que es liberada de la cárcel, también hay que poner medidas de precaución, de cuidado de esta mujer, que si bien ha pasado varios años tratando de sanar esta situación que ocurre en el 2016, esto no quita que ella en este momento también esté en peligro. Bueno, imagínense en ella, hagan un ratito la empatía hoy, escuchando y vieron la noticia, ella, ¿cómo está Nabila hoy día? O sea, a Nabila la trataron de, en este caso, en la realidad, con un bloque de cemento en la cabeza, ¡pac!, y sacándole los ojos. O sea, de eso estamos hablando, de ese nivel de violencia. Y hoy termina libre. O sea, primero a Gendarmería ni lo pescaron. A Gendarmería, en este caso, no lo pescaron en su informe. Imagínense lo que es eso. Gendarmería que vive, que convive, que sabe cómo se levantan, cómo se acuestan, con informes psicológicos todos los días, visuales y escritos de conversación. Y el informe de Gendarmería les dio lo mismo. Primero. Y segundo, por Dios que me gustaría escuchar una explicación más profunda. No tan leguleya. Porque en la ley uno siempre tiene algún artículo, te vas a dar vuelta y vas a encontrar alguna solución o algún argumento que a ti te permita decir, ¿sabes qué? Bueno, lo voy a dejar libre porque acá hay un artículo que si yo lo considero perfecto, libre. Me gustaría escuchar una conversación mucho más real. ¿Por qué está libre? Me gustaría saber eso. Pero no leguleya, más humana. Más humana. Imagínense hoy cómo está Nabila. Imagínense solo eso.
revictimizándose, con temor. Debe estar con miedo hoy día ella. Esto no es cualquier cosa. Por un bloque de cemento en la cabeza y tratando de sacar los ojos. Imagínense. Y hoy esa persona está libre y sin respuesta clara. Bien, Cata, muchas gracias. Seguimos, porque este va a ser un tema que va a dar que hablar, sobre todo por la voz que tiene el gobierno ahora. Me parece que el gobierno está tomando una posición muy correcta, muy correcta. Me gustaría escuchar al presidente también de esto, para saber qué opina. Cata, gracias.